En nuestro 5º aniversario de bodas, la bella secretaria de Víctor apareció en mi puerta. «Estoy embarazada», dijo. «Es hora de que me dejes el lugar». Al ver su rostro tan seguro y altivo, me quedé paralizada. A los 15, conocí a Víctor. A los 18, nos enamoramos. A los 20, nos rebelamos contra nuestros padres por estar juntos. A los 24, nos casamos. A los 26, di a luz a la hija con la que él siempre había soñado. Habíamos pasado por todo. Y a los 28, él me engañó. Capítulo 1. La puerta sonó justo cuando coloqué la sopa caliente sobre la mesa. El calor aún ardía en mis dedos cuando abrí la puerta. Frente a mí, una cara conocida. Era una chica joven, hermosa, con un aire de soberbia y arrogancia. Golpeó suavemente el marco y sonrió. «¿Podemos hablar adentro, señora?» Mi corazón se tensó. La conocía. Era la secretaria que Víctor había contratado aquel año. En ese entonces, yo acababa de tener a nuestra hija, y la empresa atravesaba su mejor momento, llena de cenas y compromisos. Él temía que me agotara, y algunos conocidos le decían que, como su esposa no podía acompañarlo siempre, necesitaba una asistente joven, guapa y eficiente. Recordé aquella época. Víctor me abrazaba, rozando mis labios con ternura. Acariciaba mi vientre aún blando y lo besaba con devoción. «Nicole, después de tantos años, ¿todavía no sabes dónde está mi corazón?» Mordía mis labios y sonreía. «¿Aún no confías en mí?» Y yo confié. Cuando nuestra hija cumplió un mes, esa misma secretaria, la que él elogiaba por su gran desempeño, vino a traer un regalo. Durante la fiesta, entre los invitados, ella alisó con naturalidad la camisa de Víctor. Una punzada de inquietud me recorrió. Cuando todos se fueron, lo tomé de la mano y le pedí que la despidiera. Y lo hizo, de inmediato. Pero ahora, esa misma mujer dejó su bolso de diseñador sobre la mesa y, mirando con burla los platos servidos, dijo: «Estoy embarazada, señora. Le toca ceder el puesto». Parece que la cambió en la empresa, pero no en su cama. Capítulo 2. Zoe se pasó un mechón de cabello detrás de la oreja. Al oír sus palabras, bajé la mirada. Su vientre ya estaba visiblemente redondeado, irradiando ese aire de madre orgullosa. Dejé el vaso de agua que le había servido. Mis movimientos se detuvieron, pero mi voz siguió serena. «¿Víctor te envió?» Ella alzó la barbilla, altiva. «¿Quién más? ¿Crees que podría haber encontrado tu casa sin su ayuda?» La empresa había crecido rápido y ganado muchos enemigos. Víctor siempre me había protegido bien. Nunca revelaba dónde vivíamos mi hija y yo. Nadie conocía nuestra dirección. Así que, aunque no se lo dijera directamente, no estaba libre de culpa. Después de 10 años juntos, en el 5º aniversario de nuestra boda, por fin entendí. Mi esposo realmente me había traicionado. Ella me miraba, esperando mi reacción, pero yo solo sonreí. «Está bien». Zoe se quedó muda, desconcertada. Intentó apartarme y tropezó con la mesa. La sopa caliente se volcó. Ella se apartó rápido, pero la mitad cayó sobre mí. La puerta se cerró de un golpe. Me quedé en el suelo. La pantalla del móvil se iluminó. Un mensaje de hace 5 minutos. «Surgió algo urgente en el trabajo. Volveré tarde. Come algo si tienes hambre». Aún sostenía el teléfono cuando recordé la sonrisa triunfante de Zoe. «¿De verdad cree que volverá esta noche, señora?» «Él no va a regresar». Capítulo 3. Sabía exactamente dónde encontrarlo. Tomé un taxi y fui directamente al club privado al que solía acompañarlo en sus reuniones de negocios. Al abrir las puertas del club Shannon, el portero hizo una leve reverencia y me indicó con la mano: «Señora, el señor Víctor está por aquí, en la misma sala de siempre». El mostrador dorado estaba repleto de botellas, y en una esquina, una pareja se besaba apasionadamente. Entrecerré los ojos. No era Víctor. Dentro de la sala, varios hombres bebían y charlaban, mientras una joven cantaba, probablemente para animar el ambiente. No vestía de forma vulgar, pantalones ceñidos de cintura alta y una blusa de seda con mangas amplias y vaporosas. La luz del reflector caía justo sobre su cabeza, iluminando su rostro juvenil. Llevaba pendientes pequeños de diamantes que brillaban sobre su piel blanca como la nieve. Víctor dejó su copa y le hizo una seña para que se acercara. Ella fue directo hacia él, inclinándose, dejando ver un generoso escote. Debajo de la blusa, el encaje negro envolvía su piel pálida, formando una línea profunda y provocadora. Y ella, sin mostrar vergüenza, le sirvió un vaso de whisky con delicadeza. Sus dedos rozaron ligeramente los labios de Víctor, y yo lo vi abrir la boca para morder suavemente su piel blanca. Me quedé inmóvil en la puerta de la sala privada, como si me hubieran arrojado a un congelador. Si las palabras de Zoe antes solo me habían hecho dudar de su lealtad,
Lo que veía ahora era como una bofetada directa en la cara. Adentro, la conversación continuaba. La pantalla del teléfono de Víctor se iluminó, y desde lejos pude distinguir la foto de nuestra hija y yo. La chica, con un gesto de celos, dibujaba círculos sobre el pecho de Víctor con el dedo. Tu esposa es realmente hermosa. Víctor soltó una bocanada de humo y respondió con indiferencia. Es muy guapa, pero casarse con ella no es la gran cosa. Sentí que cada órgano dentro de mí se rompía. No es la gran cosa. Eso era lo que Víctor pensaba de nuestro matrimonio. Instintivamente retrocedí, y sin darme cuenta, empujé la puerta entreabierta y la cerré de golpe, sin saber que había llamado la atención de todos los que estaban adentro. Capítulo 4. Víctor oyó el ruido en la puerta. Instintivamente pensó que era Zoe haciendo otra de sus rabietas. Cansado de lidiar con mujeres problemáticas, terminó la reunión y volvió rápido a casa. A diferencia de esas mujeres que nunca dejaban de causar líos, su esposa siempre había sido dulce y tranquila. Cuidaba de su hija, del hogar y hasta de los padres de él, llevándolos varias veces al mes a visitar médicos reconocidos. Después de tantos años juntos, ya se habían acostumbrado el uno al otro. No hacía falta ajustarse más. Siempre pensó que el hogar era su refugio. Al doblar una esquina, vio a una pareja de ancianos salir de una floristería. El abuelo llevaba un pequeño ramo de rosas, ofreciéndoselo orgulloso a su esposa. Ella sonreía con ternura. Lo regañaba por gastar dinero mientras contemplaba las flores una y otra vez. Víctor detuvo el coche de golpe, pero la tienda ya estaba cerrando. Entonces le vino a la mente la sonrisa de Nicole la primera vez que le regaló rosas, y se dio cuenta de que hacía mucho que no le compraba flores a su esposa. Corrió tras los ancianos y les explicó su situación. La mujer le sonrió, se quedó con una rosa y le entregó el resto. Que tú y tu amada envejezcan juntos, llenos de amor. Víctor sonrió, dio las gracias y dejó las flores en el asiento del copiloto, pero al llegar a casa, al abrir la puerta, el cálido hogar estaba vacío. Nicole había preparado una mesa llena de sus platos favoritos. Todo estaba frío. En la esquina, la sopa se había derramado junto con trozos de porcelana rota y rastros de sangre. Una oleada de inquietud le apretó el pecho. Con el corazón desbocado, marcó el número de Nicole. Capítulo 5. Me refugié bajo el alero para escapar de la lluvia, pero las gotas frías seguían salpicándome el cabello. La batería del teléfono parpadeaba en rojo. Llamé a mi madre y le pedí que cuidara de mi hija. Rara vez la llevaba a casa de mi madre, pero hoy lo hice, porque era nuestro aniversario de bodas. Hace unos días, Víctor me había dicho que hacía mucho que no pasábamos tiempo a solas. Yo también lo sentí así que organicé todo con antelación y envié a nuestra hija con mis padres. Nunca imaginé que él se olvidaría. La tienda de siempre estaba cerrada. Cuando se apagaron las luces, masajeé mis piernas entumecidas. Había recorrido esa calle incontables veces. A los 19 años, Víctor y yo desafiamos todo. Las advertencias del profesor, las críticas de los compañeros, las amenazas de nuestros padres. Soportamos todo juntos. En aquel entonces, Víctor tenía malas notas, y el maestro lo humilló frente a toda la escuela. Él se subió el cuello del uniforme, me miró entre la multitud y sonrió. El amor puede vencerlo todo. Nadie podrá separarnos. Estudió noches enteras solo para poder sentarse junto a mí. Finalmente, nuestros nombres aparecieron uno al lado del otro en la lista de los mejores del curso. Me abrazó y dijo que jamás podría vivir sin mí. Pero unos años después, al hablar de mí, dijo con frialdad, casarse con ella no es gran cosa. La lluvia caía más fuerte. El agua ya cubría mis tobillos, pero no quería seguir esperando. Hasta aquí llegamos. Caminé por esa misma calle que habíamos recorrido juntos, solo que esta vez, en dirección contraria. El agua me llegaba a las rodillas. La sensación me recordó nuestra luna de miel en la playa. Las olas me arrastraron cuando se rompió la cuerda de seguridad. Víctor no se dio cuenta de que había desaparecido hasta que ya estaba bajo el agua. Aunque él ya estaba a salvo en la orilla, volvió al mar para rescatarme. Cuando regresamos exhaustos, me miró y sonrió. Por suerte no te perdí. Entonces creí que, después de haber sobrevivido a eso, nada podría separarnos. Pero 4 años después, me engañó. Tropecé y noté que los tacones que había elegido para la cena del aniversario se habían atascado en una rejilla de desagüe. El tobillo se torció con fuerza, y caí al suelo. No sabía si lo que mojaba mi cara eran lágrimas o lluvia. Entre sollozos, una mano extendió un pañuelo hacia mí, un paraguas negro se alzó sobre mi cabeza, y una voz suave y educada dijo, ¿me recuerdas? Oliver. Al ver mi expresión vacía, me limpió el rostro con cuidado. Perdón por la intromisión. Colocó sobre mí un abrigo de cachemira cálido y cerró el cuello. El viento es fuerte. Déjame llevarte. El teléfono vibró sin parar. Contesté sin emoción. La voz de Víctor sonaba alterada.
¿Dónde te lastimaste? ¿Fuiste al hospital? Voy a buscarte. Respiré hondo y lo interrumpí. Víctor, vamos a divorciarnos. Silencio. Luego, su voz se volvió frenética. Nicole, no quise llegar tarde hoy. Te compré flores. No hagas esto. Por favor, no nos separemos. La mano me tembló. El teléfono cayó. La pantalla se apagó. Silencio total. Hasta aquí llegamos. Oliver habló, trayéndome de vuelta. Déjame llevarte a casa, dijo. Acabo de visitar a tu madre. Me giré y reprimí las lágrimas. Gracias. Él no dijo más. El auto estaba cálido, pero yo seguía congelada por dentro. Cuando se detuvo, Oliver se inclinó, alarmado, y tocó mi frente. El mundo se oscureció. Mi vista se nubló. Nicole. Nicole, despierta. Capítulo 6. Después de colgar, Víctor se frotó las sienes y rechazó una a una las llamadas insistentes de Zoe. Nunca había sentido tanto miedo. Nicole siempre había sido amable y sensata. Jamás había hecho algo como huir de casa. Por eso, cuando la oyó decir con voz fría la palabra divorcio, sintió como si una garra le desgarrara el corazón. ¿Cómo podía atreverse a hacerlo? Desde que tenía 15 años, ella nunca le había hablado con tanta indiferencia. Quizá había pasado demasiado tiempo con Zoe últimamente y había descuidado los sentimientos de su esposa, pero no importaba. Después de todo, compartían más de 10 años de amor, y tenían una hija adorable. Apretó el ramo de rosas empapado por la lluvia sin decir palabra. Entre el desorden de la casa, Víctor percibió de pronto un fuerte olor a perfume. Nicole nunca usaba perfume. Se levantó bruscamente y miró a su alrededor, hasta que vio un pequeño pendiente en el suelo. El diamante rosado incrustado en él le resultó familiar. Su asistente lo había comprado en una subasta, y él se lo había regalado a Zoe. Sus pupilas se dilataron. La mano que sostenía el teléfono temblaba, pero pronto su mirada cayó sobre una foto enmarcada, los tres, sonriendo juntos como una familia. Sus dedos tensos se relajaron lentamente. No, Nicole volvería. Solo había sido un juego, una aventura pasajera. Nicole lo entendería. Hablar de divorcio era, seguramente, su manera de hacerlo volver al hogar, y él sabía cómo manejar eso. De ahora en adelante, la trataría bien. Sería un buen esposo para Nicole, y un buen padre para su hija. Capítulo 7. Cuando abrí los ojos, lo primero que vi fueron los ojitos rojos de mi hija. Al verme despertar, me abrazó con cuidado del brazo. Mamá, ¿estás cansada? Sofía ya no va a portarse mal. Mamá, no te canses. Oliver abrió la puerta de la habitación del hospital, con una vieja fiambrera de metal en la mano. La tía se quedó contigo toda la noche. Se veía agotada, así que le pedí que fuera a descansar. Me apresuré a darle las gracias, pero Oliver solo sonrió con amabilidad. No hay problema, Nicole, dijo. El doctor aseguró que ya estás bien. Déjame llevarte a casa con Sofía. Tomé la mano de mi hija y rechacé con cortesía. Oliver, aún preocupado, nos pidió un taxi antes de irse. Mamá, ¿no ibas a salir con papá? ¿Dónde está papá? No supe qué contestar. Me quedé inmóvil. Sofía corrió hacia la cámara de la casa. Desbloqueó la puerta con sus pequeños dedos y señaló la pantalla del monitor. Mamá, ¿quién es esa señora? ¿Por qué está con papá? Me incliné para mirar. Zoe estaba abrazando a Víctor con coquetería. Él tenía el rostro serio, pero no la apartó. Así que, ya habían llegado hasta nuestra casa. Sentí un ardor en los ojos, y todo se volvió borroso. Aunque ayer ya sabía la verdad, verla con mis propios ojos seguía doliendo, como una herida que sabes que algún día sanará, pero cada vez que se abre, el dolor vuelve con la misma fuerza. Sofía se apresuró a limpiar mis lágrimas y luego me abrazó. Sacó de su bolsillo un pequeño caramelo pegajoso. Mamá, no llores. Mamá, come un dulce. Era un caramelo de leche, conejito blanco, medio derretido. Me lo ofreció con orgullo, con los ojos brillando, igual que la sonrisa astuta de Víctor la primera vez que me besó. Mientras Sofía me daba el dulce, un cansancio inmenso me invadió. Después de pensarlo un momento, hablé. Mamá quiere separarse de papá. ¿Sofía quiere quedarse con mamá? Sofía escondió la cabeza en mis brazos, con una vocecita apagada. Papá ya tiene a esa señora. Sofía quiere quedarse con mamá. En ese momento, sonó el teléfono. Era Zoe. Presioné el botón de grabar antes de contestar. Su tono era más arrogante que nunca. Víctor ya me dio las llaves de la casa. Más te vale recoger tus cosas pronto y desaparecer de mi vista. ¿Víctor te pidió que me dijeras eso? Pregunté con calma. Mi serenidad pareció irritarla. Alzó la voz, como si quisiera provocarme. Claro, hace tiempo que se cansó de una mujer vieja y aburrida como tú. Me froté las sienes y apreté con más fuerza la mano de Sofía. Entonces dices que Víctor no solo permite tu comportamiento,
sino que además te pidió que vinieras a decirme, que admitieras su infidelidad tú misma. ¿Es así? Zoe chilló, furiosa. La amante eres tú, Nicole, porque ya no te quiere. Será mejor que salgas de mi casa. Alcé la mirada. La amargura en mis ojos desapareció por completo. Más de 10 años de amor se desmoronaron en un instante. Tras un largo silencio, una pequeña mano cubrió mis ojos. La voz temblorosa de Sofía susurró: «Mamá, no llores». Me agaché hasta quedar frente a ella y le pregunté con seriedad: «Sofía, si mamá y papá se separan, ¿te pondrías triste?». Sofía negó con la cabeza, como siempre, tan madura para su edad. Me rodeó el cuello con sus bracitos y apoyó la carita en mi hombro. La abuela dijo que un hombre solo debe estar con la mujer que ama de verdad, pero Sofía vio a papá con otra señora. Parpadeó con inocencia. Eso está mal. Entonces, si papá se portó mal, le pregunté con suavidad, ¿mamá debería perdonarlo? Le acaricié el cabello y le pregunté con respeto: Sofía, ¿quieres que mamá y papá sigan juntos? Frunció el ceño, pensó un largo rato, y luego negó con firmeza: Sofía quiere que mamá sea feliz. Papá ya no ama a mamá, pero Sofía sí la ama. Capítulo 8. Parece que 10 años de amor no resistieron un solo golpe, pero ahora tengo a Sofía. Mientras Zoe me bombardeaba con fotos y videos de ella con Víctor, me sentí de pronto entumecida. Después de guardar todas las pruebas, redacté el acuerdo de divorcio. De alguna forma, sentí alivio. Miré hacia abajo mientras la empleada subía la última maleta al camión. Tomé la mano de Sofía y me fui, sin mirar atrás ni una vez. Hasta aquí llegamos, Víctor. El juramento que hiciste aquel año, me encargaré de que se cumpla. Quien traiciona un corazón sincero merece 1000 flechas atravesándolo. Víctor. Capítulo 9. Encontrar a Nicole no fue difícil. Después de todo, su hija aún estudiaba en Jingsao. Por muy testaruda que fuera Nicole, no ignoraría el futuro de su hija. Víctor, agotado, se frotó las sienes. Justo cuando se preparaba para ir al hospital, vio en el espejo el cuello arrugado de su camisa. Nicole solía encargarse de eso. Solo había pasado un día sin ella, y ya parecía demacrado. De repente, llamaron a la puerta. Víctor cerró su abrigo para ocultar la camisa arrugada, pero la que apareció fue Zoe. Una chispa de fastidio cruzó su rostro. Preguntó fríamente: ¿Qué haces aquí? Al ver al siempre amable Víctor con el rostro serio, Zoe sintió un escalofrío. Aún así, se acercó y se colgó de su brazo coquetamente. ¿No puedo venir? Igual, pronto viviré aquí. Víctor recordó el pendiente con diamante rosa. Su mirada se volvió gélida. Fuiste a ver a Nicole, lo dijo con certeza. Zoe se puso nerviosa, sin saber cómo se le había escapado. Sabía que los hombres con carácter detestan que los presionen, y Víctor aún tenía a Nicole en su corazón. Trató de cambiar de tema rápidamente y le entregó un sobre. El mensajero lo acaba de dejar. Como no había nadie, lo firmé yo. Víctor miró el sobre y un mal presentimiento lo invadió. Igual que anoche, cuando Nicole le dijo que quería divorciarse, rasgó el sobre con manos temblorosas. Las palabras en negrita lo golpearon de inmediato. Era un acuerdo de divorcio. Zoe lo miró de reojo, sonriendo por dentro, pero su cara mostraba comprensión. Víctor, yo también tengo una buena noticia que darte. Víctor no la escuchó, se dio vuelta para irse. Entonces Zoe lo soltó. Estoy embarazada, ya lo confirmé. Será un niño, tu heredero. Víctor se quedó paralizado, sin moverse durante largo rato. Capítulo 10. En realidad, el problema de salud no era grave. Con los años y más libertad económica, había visitado varios hospitales y recuperado gran parte de mi salud. Solo fue la lluvia y el enojo que me hicieron colapsar. Lo que dolía era el corazón, aunque sabía que él estaba equivocado. 10 años de amor no se olvidan fácil. Es como arrancar carne podrida, duele antes de sanar. Pero no esperaba que Víctor apareciera antes de que me dieran el alta. En cuanto me vio, me agarró de la mano con fuerza e intentó llevarme. Nicole, no sigas con esto. Vuelve a casa conmigo. Lo solté con fuerza y le di una bofetada. Con voz fría y tranquila dije: Sofía está en el baño. Regresará enseguida. No hagas una escena frente a la niña. Víctor suavizó el tono. No volveré a hacer eso. Nicole, si no te gusta, ya no iré a eventos sociales. Levanté la vista y noté que había abrochado mal un botón del saco. Siempre había sido impecable, jamás así de desaliñado. El tenue aroma de perfume en su saco me dejó sin palabras. Tras una larga pausa, parpadeé para contener las lágrimas. Divorciémonos con dignidad. Víctor se frotó las sienes, visiblemente en desacuerdo. Tú conoces mis finanzas. Todo está a tu nombre. ¿Qué estás buscando? Nadie amenaza tu lugar. Nicole, ¿a qué le temes? Guardé silencio. Al ver que no era tan tajante como antes, él intentó persuadirme.
por Sofía, al menos para darle una familia completa. Sí. Negué con la cabeza. Tú sabes lo que quiero, Víctor. Tal vez olvidaste lo que prometiste, pero yo no. Agaché la cabeza para ordenar mis análisis y los comprobantes, pensando cuándo llevarle el dinero a Oliver. Víctor habló de nuevo, esta vez con frustración. Ustedes las mujeres solo piensan en dramas románticos. Todos mis colegas tienen algo afuera, y sus esposas no están pidiendo divorcio. Lo que hacemos los hombres es solo un acto. ¿No es normal? Me detuve. El acuerdo ya te lo envié, fírmalo cuanto antes. Luego tomé a Sofía en brazos y salí. Sofía miró hacia atrás y formó un altavoz con sus manos. Papá ya tiene compañía. Sofía se queda con mamá. Capítulo 11. Víctor estaba sentado en el coche cuando vio la ropa interior de Zoe atascada en la rendija del asiento del copiloto, con el rostro lleno de repulsión. La agarró y la arrojó fuera. Luego golpeó con fuerza el volante. La verdad, de todos los escenarios posibles que había imaginado, el que nunca contempló fue que Nicole se negara a volver a casa con él. No entendía qué estaba intentando. Todas las cuentas se le entregaban puntualmente cada mes. No tenía que mover un dedo, y sus acciones le garantizaban una vida sin preocupaciones. No lo entendía. ¿Acaso no era buena la vida de una esposa rica? Víctor se frotó las sienes. Ya no eran niños. ¿Era el amor realmente tan importante? Capítulo 12. La próxima vez que vi a Víctor fue cuando el periodo de reflexión del divorcio estaba por terminar. Fui yo quien le envió un mensaje por WeChat. Los documentos seguían en la casa antigua de la familia. Además de recogerlos, teníamos que hablar sobre la división de bienes. Él aún no había firmado el acuerdo, pero yo ya no quería esperar más. Con una expresión llena de culpa, Víctor pasó a buscarnos a Sofía y a mí, conduciendo él mismo hacia el campo, donde estaba nuestra vieja casa. El camino ahora era de cemento, pero cuando aún era un sendero embarrado y difícil, Víctor y yo lo habíamos recorrido innumerables veces. Lo caminábamos cuando iba a buscarme a la escuela, cuando escapábamos de la vigilancia de nuestros padres para vernos en secreto. Y más tarde, cuando ambas familias finalmente aceptaron nuestro compromiso, también lo recorrimos tomados de la mano. Aún recuerdo con claridad el día de nuestra boda. Él vino a buscarme, rodeado de amigos y familiares, caminando por ese camino hacia mi casa como un general victorioso. Los fuegos artificiales y los trozos de petardos rojos cubrían el suelo, adornando el sendero como un cuento de hadas. Pensé que nunca lo olvidaría. Siempre quedará en mi memoria, pero solo como eso, un recuerdo. El amor es un verbo, no un adjetivo. Las acciones terminan, pero las imágenes permanecen en la memoria. Sofía, al notar que Víctor y yo mirábamos el viejo edificio, preguntó de pronto, «Mamá, ¿esta era la casa de Sofía antes?» Me agaché y levanté a mi hija, que estaba cansada pero insistía en caminar sola, y asentí, aunque todavía no habías nacido. Esta también era la casa de Sofía. Tal vez el lugar lo conmovió, porque el rostro de Víctor se ensombreció, con los ojos a punto de llorar, pero mientras lo miraba, mis recuerdos de esa casa se transformaron en otros. Recordé una vez que Víctor se emborrachó en una cena de negocios y me llamó para que lo recogiera. Cuando llegué, la joven que lo acompañaba llevaba una falda tan corta que apenas cubría algo. Él se apoyaba en ella, y su mano colgante rozó su pecho justo en el momento en que llegué. Más tarde, mientras vomitaba sin parar, le mencioné con suavidad que debía tener más cuidado, no cruzar los límites. Es solo parte del trabajo. Nicole, me dijo, no las toco, hasta me dan asco. Era joven e ingenuo entonces. Aquella noche, al llegar a casa, tomó mi mano, jugó suavemente con mi oreja y me besó con devoción. Luego colocó mi mano en cierto lugar y murmuró, «Solo le gustas tú. El amor juvenil nunca es eterno». Volví en mí. La infidelidad y la decadencia no ocurren de repente. Las señales estaban ahí desde hace tiempo. Simplemente no quise verlas. Creo que ya sé lo que realmente quieres, Nicole. Mientras los recuerdos me invadían, mis dedos se tensaron, poniéndose pálidos. Él se soltó la corbata con fastidio, su traje burdeos brillando con fuerza bajo la luz blanca. Ya no era el mismo de antes. Su piel seguía siendo blanca, como en su juventud. Pero el paso del tiempo había dejado finas arrugas en las comisuras de sus ojos. No quería escuchar más. Aceleré el paso, tomando la mano de Sofía, hasta detenerme frente a una pequeña colina verde. En aquel entonces, nuestras familias estaban en contra. Éramos demasiado jóvenes, y todos decían que era un amor infantil. Pasar un rato a solas era nuestro mayor deseo. Cuando caía la noche, escapábamos desde lados opuestos. Al costado de la colina había un parque abandonado donde él había colgado un columpio. Me abrazaba mientras hablábamos de todo, sueños, amor, poesía, y nunca faltaban palabras. Lo siento, dijo. Escuché la voz de Víctor volverse ronca.
pero no me giré. Sofía tiró de mi mano y susurró suavemente: «Papá está llorando». Le acaricié el hombro, sin decir nada. «Mamá, ¿podemos jugar un ratito en ese columpio?». Al ver que asentía, Sofía corrió alegremente hacia él y agarró las cuerdas ásperas a ambos lados. La seguí. Los pasos detrás de mí también se apresuraron. Víctor extendió la mano intentando detenerme. «Nicole, lo siento, ya sé lo que tú querías». Pero al mirar hacia adelante, me pareció ver al chico de 17 años empujando suavemente el pequeño columpio, mirándome con una sonrisa. «No lo perdones». Al volver la vista atrás, el uniforme escolar se había transformado en un traje. Respondí con tranquilidad: «Volvamos a la casa vieja. Nuestros documentos están allí. Terminemos el trámite». Perdonarlo sería traicionarme a mí misma. Sofía ya había jugado suficiente. Al ver que Víctor y yo la esperábamos de pie, corrió hacia nosotros y tomó mi mano. El camino por delante tenía maleza, probablemente porque llevaba mucho sin que nadie lo cuidara. Llevaba un vestido, y al pasar junto al campo de trigo, mi pantorrilla se raspó, dejando una pequeña herida superficial. Víctor, por reflejo, extendió la mano para protegerme, pero en unos minutos más, llegamos al final del camino. Caminé unos pasos rápidos para abrir la puerta. Su mano quedó colgando en el aire de forma incómoda, hasta que Sofía lo tomó y pareció sacarlo del apuro. «Papá, mamá ya no necesita protección». Sofía alzó el rostro para mirarlo, con una mirada decidida: «Porque la próxima vez que venga, mamá sabrá que tiene que usar pantalones largos. Mamá es súper increíble. Un error que haya cometido una vez, no lo vuelve a cometer». Víctor se quedó inmóvil unos segundos, y de repente se agachó, enterrando completamente su rostro. Su espalda se movía ligeramente, pero no se escuchó ni un solo sonido. Capítulo 13. El certificado de matrimonio y el libro de registro familiar estaban bien guardados en la casa antigua. Esa casa seguía decorada tal y como estaba cuando nos casamos. A lo largo de todos estos años, ningún inquilino había cambiado la disposición de las habitaciones. En aquel entonces, cuando apenas comenzábamos nuestro emprendimiento, Víctor y yo apretamos los dientes y vendimos la casa del campo. Con todos nuestros ahorros, nos trasladamos a la ciudad, convirtiéndonos en una pareja más entre la multitud de soñadores. Al principio, la vida fue muy dura. En el sótano donde vivíamos, con goteras, el suelo se cubría con una fina capa de hielo en invierno. Las ventanas no cerraban bien y la nieve se colaba con el viento. Hasta la escarcha en la puerta hacía temblar de frío. No podíamos pagar la calefacción, así que nos abrazábamos con bolsas de agua caliente. El calor entre los dos bastaba para atravesar todo el invierno. En ese entonces, éramos el único uno del otro, el amor verdadero, el amor más profundo. Los años más difíciles fueron también los años más llenos de amor, pero tuvimos suerte. Pronto logramos levantar una pequeña empresa. Al principio, yo me encargaba de las cuentas, hacía trabajo de secretaria, recibía a los clientes y también llevaba la logística. Él decía que tenerme allí le daba tranquilidad, que yo era la mejor compañera que podía tener. Pero con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Víctor demostró ser capaz, la empresa creció, cada vez ganaba más dinero. Compró una casa más grande para nuestra familia y también volvió a comprar la antigua casa del campo. Nicole, ese fue nuestro comienzo. No pude desprenderme de ella. Yo sonreí y asentí. El año en que la empresa salió a la bolsa, quedé embarazada, por el daño que me había hecho el frío en el sótano. Los médicos me dijeron que quizás ya no podría tener hijos, pero, contra todo pronóstico, lo logré. Todos estaban felices. Él me alzó en brazos, giró conmigo, con lágrimas en los ojos. Pero fue justamente por el embarazo que comencé a alejarme de la empresa. Y entonces él trajo a Zoe. ¿Fue el dinero lo que lo hizo cambiar? No lo sé. Solo sé que hasta aquí llegó nuestro camino. Cuando lo vi firmar los papeles del divorcio, los guardé con cuidado y tomé a Sofía de la mano para marcharnos. Sofía fue muy buena. Antes de irnos, estiró sus pequeñas manitas para abrazar a Víctor y, como una pequeña adulta, dijo: «Papá, ahora que hay alguien que te cuida, ya me quedo tranquila». Él se dio la vuelta, y vio a Zoe parada allí, sosteniéndose el vientre. Víctor, por instinto, buscó alguna expresión en el rostro de Nicole, una pizca de celos, de disgusto, pero no encontró nada. Ella simplemente alzó a Sofía en brazos y se alejó sin mirar atrás. Capítulo 14. Víctor ignoró a Zoe, sin expresión en el rostro, miró a la radiante y triunfante Zoe, y le lanzó una tarjeta. «Ya sabes la contraseña. Aborta al bebé, no lo voy a reconocer. Ni se te ocurra usar al niño para manipularme. Sabes de lo que soy capaz». Víctor abrió la puerta del coche, se subió y sin dudarlo volvió a conducir hacia la antigua casa del campo. Recordaba muy bien ese camino. Ahí ocurrieron los amores más jóvenes y apasionados de su vida.
Recordó la primera vez que abrazó a Nicole en ese sendero, el calor de su cuerpo suave y fragante en sus brazos. También recordó su primer beso, bajo la luna, sobre el columpio, robándole dulzura en secreto. Hoy, mientras Sofía se reía en el mismo columpio, en sus ojos no estaba ella, sino la Nicole de hace años, vestida con su uniforme escolar. Nicole con 2 coletas bajas. Nicole sonriéndole dulcemente con su mochila a la espalda. Parecía ver aún al joven adolescente arrodillado sobre una rodilla, abrazándola y confesándole su amor. Creía por fin entender lo que ella siempre quiso. El amor es importante, pero también lo es la lealtad. En aquel entonces, Víctor era tajante, convencido de que nada podría separarlos. El amor lo supera todo. Víctor siempre estará del lado de Nicole. Si yo, Víctor, llego a traicionar a Nicole, que me parta un rayo, que caiga al reino animal y nunca tenga paz. Víctor temblaba mientras abría el candado oxidado, y se paraba frente a una pared entera cubierta de sobres. En su instituto, con régimen semimilitar y de internado, los teléfonos estaban prohibidos. Si se descubría alguna relación amorosa, se anunciaba públicamente como advertencia, pero ellos eran inseparables entonces, y todo su amor lo volcaron en cartas largas y llenas de sentimiento. Abrió la que le escribió a Nicole para su ceremonia de mayoría de edad. La letra era suelta y enérgica, como el adolescente rebelde que fue. Amo tu espíritu libre. Siempre protegeré tu libertad. Víctor ama a Nicole. Todo el mundo lo sabe. Antes del examen de ingreso a la universidad, para cumplir su promesa, usó la emisora de la escuela para declararse: compañera Nicole, por favor, recuerda siempre, estaré incondicionalmente de tu lado, por siempre. Después fueron reprendidos ante toda la escuela y obligados a escribir reflexiones. Pero Víctor no recordaba nada de eso. Solo la cara de Nicole entre la multitud, llorando y riendo al mismo tiempo. Nicole solía decir que amaba las bodas tradicionales chinas, que si se casaba, quería una ceremonia grandiosa, corona de fénix, vestidos rojos, 3 reverencias y 9 postraciones, una caravana nupcial que se extendiera por 10 millas. Así que en la carta que le escribió en su ceremonia de mayoría de edad, pensada para 10 años después, también puso: si no me caso contigo, espero que quien lo haga te dé las 3 reverencias, las 9 postraciones, la caravana de 10 millas y la corona de fénix. No lo cumplió, pero Nicole sí se casó. Víctor recordó de pronto que, la noche de bodas, mientras abrazaba a su esposa, le prometió que cuando comprara una casa en la ciudad, le celebraría esa gran boda tradicional que tanto soñaba. Tampoco cumplió eso. Las lágrimas brotaron sin control, casi nublando su visión. Sentado entre las cartas, hojeó los recuerdos uno a uno, hasta que la culpa lo desbordó. Antes, él era arrogante. Juraba que jamás haría algo de lo que pudiera arrepentirse. Se creía valiente, que si tomaba una decisión, nunca la lamentaría. Pero faltó a su promesa. Perder a Nicole fue su mayor arrepentimiento. Cometió muchos errores, pero traicionar a Nicole fue el peor de todos, porque ella también era orgullosa. Ella nunca volvería atrás, pero él sí lo hizo. Regresó por el mismo camino, solo que esta vez, al final del camino, ella ya no estaba. Capítulo 15. El año en que me divorcié de Víctor. Sofía tenía 4 años. Era muy aplicada, ya reconocía muchas palabras. También era muy inteligente, recordaba todo tipo de principios y verdades. Así que cuando comenzó el jardín, decidí pausar mis planes de emprendimiento. La visión de una niña merece explorar un mundo más amplio. Llevé a Sofía a muchos lugares. Cuando escuchamos el llamado de las montañas lejanas, partimos hacia Gannan, en el oeste de Sichuan. El viaje fue duro e inestable, pero ella fue aún más valiente que yo. Pasamos por lagos alpinos, donde las cumbres se alzaban en la distancia, reflejadas en la superficie tranquila del agua. Corrió hacia mí con una sonrisa radiante, las mejillas enrojecidas por el frío, señalando el reflejo en el lago, riéndose con una felicidad 1000 veces mayor que la que sentía en el jardín de infantes. Mamá, mamá, la montaña está ahí, y aquí hay otra en el agua. Cuando tenía 18 años, quería ir al Tíbet. Víctor dijo que no teníamos dinero, que cuando fuéramos libres financieramente me llevaría. A los 22, quería ir al Tíbet. Víctor dijo que teníamos que preparar la dote, que iríamos en la luna de miel. A los 26, quería ir al Tíbet. Víctor dijo que la empresa estaba creciendo, que debía ser comprensiva. ¿No sería mejor ir como familia, con nuestro hijo? No. A los 28 años, finalmente fui al Tíbet, con mi hija. Tomé la mano de Sofía mientras estábamos al pie del palacio de Potala. Vimos vacas buscando alimento libremente, y banderas de oración de colores ondeando al viento. Ella, torpemente, tomó la cámara y trató de tomarme una foto.
Fuimos a ver los montones de piedras maní, apiladas con deseos y bendiciones, y exploramos arroyos formados por la nieve derretida. Cruzamos montaña tras montaña, persiguiendo un sueño que vive más allá de las nubes. Lanzamos lunta al cielo, dejando que el viento llevara nuestras plegarias. A los 28, perdí el amor de mi juventud, pero nunca perdí el coraje de buscarme a mí misma. Fue como si, al ver los ojos puros y sinceros de los pastores, todo el resentimiento desapareciera de pronto. Por fin me perdoné, Víctor. Amar es mirar los ríos y montañas del mundo junto a alguien con la misma frecuencia interior. Amar es encontrarse a uno mismo en la compañía del otro, no perderse en su ausencia. Cuando la luz del sol brilló sobre los caracteres dorados del gran mantra grabado en el cilindro de oración, junté las palmas de las manos. Nicole, Tassi Delek, Epílogo, capítulo 1. Al final, Zoe perdió a su bebé, pero no fue por decisión propia. Una mujer apareció de repente y se lanzó contra ella, golpeando con fuerza su vientre a un plano. Los ojos de la mujer ardían de furia. Apretaba los dientes y la miraba con un odio tan feroz que parecía querer destrozarla. Zorra asquerosa, le quitaste el marido a otra, te voy a matar. Las voces del público la rodearon como un enjambre de cuchillos. Palabras llenas de desprecio y repulsión la golpeaban por todos lados. ¿Quién diría que una chica tan bonita haría algo tan repugnante? Comió lo que no era suyo. Y ahora viene a lamer el plato también. ¿Ya embarazada? Claro. Quiere ocupar el lugar de la esposa. Vaya a saber con cuántos hombres ha estado. ¡Qué vergüenza! El mundo está podrido. Ya no hay pudor. Ahora hasta las amantes embarazadas se creen con derecho a presumir. Zoe miró incrédula a aquella mujer fuera de sí, casi convencida de que Nicole la había mandado. Pero mientras la mujer seguía golpeando su abdomen, Zoe se dio cuenta de que el odio en sus ojos era real. Su vista se nubló, pero alcanzó a escuchar una voz masculina que detenía a la agresora y se agachaba para disculparse. Mi hermana enloqueció después de que su esposo le fuera infiel. La amante fue a su casa embarazada para provocarla, y en la pelea lastimó a mi sobrino. Desde entonces, no soporta ver a una mujer encinta. Vamos a llevarte al hospital. Yo asumiré todos los gastos. El hermano de la mujer la ayudó a incorporarse. Al mirar de frente a Zoe, sonrió con frialdad. Mira quién era. Supongo que mi hermana cumplió justicia divina. Solo entonces Zoe lo reconoció. Era un antiguo amigo de Víctor. Cuando Víctor empezó a llevarla a eventos y cenas de negocios, la gente notó la relación indebida entre ellos. Desde entonces, sus viejos amigos se alejaron de él. Va, solo una vida barata, dijo el hombre con desprecio. Su existencia misma ya fue un pecado. Vida barata. El pecho de Zoe se contrajo. El aire se le atascó en la garganta. Las amantes siempre han sido vistas como impuras, dignas del rechazo general. Pero, ¿fue todo culpa suya? Su dignidad y su orgullo se habían desvanecido, enterrados entre sus súplicas y su humillación. Sintiendo la sangre que fluía bajo su cuerpo sin detenerse, de pronto recordó a Nicole. Víctor siempre le había advertido que se mantuviera lejos de ella. Nunca lo escuchó. Víctor siempre fue un hombre disciplinado. Casi nunca tenía mujeres a su alrededor. Aquella noche lo consiguió solo porque le había puesto algo en la bebida. Se había vestido igual que Nicole, y lo había engañado. Él se quedó esa noche, y ella se quedó los 2 años siguientes. Pensó que era especial, pero no lo era. Los instrumentos fríos del hospital rasgaron su interior. El dolor la hizo apretar los puños con fuerza. Sin embargo, lo que vino a su mente no fue miedo ni remordimiento, sino la sonrisa serena e indiferente de Nicole el día que Zoe fue a provocarla. No importaba cuánto la insultara. Nicole solo respondió con calma. De acuerdo. Víctor la echó de casa. Su hermano ludópata le robó el dinero. Cuando intentó empezar de nuevo, ocurrió el accidente, y volvió al hospital. Al despertar, escuchó la voz del médico. Señorita Zoe, lamentamos informarle que ya no podrá tener hijos. Y además, si no controla pronto su VIH, su situación. Un zumbido llenó sus oídos. No escuchó nada más. Zoe solo entendió una cosa. Su castigo, finalmente había llegado. Epílogo, capítulo 2. Víctor miraba fijamente hacia adelante, observando las espaldas de la madre y la hija. Su mano derecha se cerró con fuerza. Cuando vio a Sofía lanzarse alegremente a los brazos de Oliver, se quedó paralizado. Sus manos, sin previo aviso, se apoyaron sobre los costados del volante, y sin querer, presionó la bocina. Un sonido agudo cortó el aire, pero ellas no se dieron la vuelta. Oliver alzó a Sofía sobre sus hombros y salió corriendo a grandes zancadas. A pesar del bullicio y el ruido del gentío, Víctor aún podía escuchar la risa suave y alegre de su hija, como un pajarito cantando. No podía negarlo, ambas eran más felices ahora que cuando estaban con él. Víctor presionó su abdomen inferior.
soportando con casi total entumecimiento esas oleadas sordas de dolor. No fue hasta el segundo año después de perder a Nicole que comprendió que también había perdido su salud y su suerte. Vivía como en una niebla constante, hasta que un día notó manchas azul oscuro debajo del pecho, y flores rojas abriéndose en lugares ocultos. Ese día, mientras veía distraídamente los blogs de viaje de Nicole en una reunión de licitaciones, su visión se nubló, se desmayó. Al despertar, un antiguo amigo estaba a su lado, mirándolo con desprecio y compasión a la vez, pero al final, seguía siendo un viejo amigo. Tenía los ojos enrojecidos, aunque sus palabras fueron implacables. Que te quede claro, maldito, lo único que te queda es arrepentirte de todos tus pecados. Víctor, soportando el dolor, tomó el expediente médico. Su primera reacción fue extrañamente alivio. Tramitó su salida del hospital, fue a la notaría y redactó su testamento. Luego, condujo hacia la casa de Nicole, pero al llegar, no tuvo el valor de ir a verlas. Nicole aún no le había dado una respuesta clara a Oliver, pero Víctor pensó, ya faltaba poco. Nicole siempre había sido de rostro frío pero corazón cálido. Si no había rechazado la compañía de Oliver, significaba que ya había aceptado su presencia. Sofía lo quería mucho. Incluso, cuando Nicole no estaba cerca, lo llamaba en secreto, Papá Oliver. El corazón de Víctor dolía con una punzada amarga. Ese amor y esa felicidad que antes tenía al alcance de su mano, ahora solo podía espiarlos como un ladrón. Antes de perder el conocimiento por última vez, Víctor creyó ver una escena. Era él mismo, con uniforme escolar, la cabeza ladeada, preguntándole, ¿eres el Víctor de dentro de 10 años? ¿Te casaste con Nicole? Yo todavía no le confesé lo que siento, pero estoy seguro de que me dirá que sí. Víctor dudó un largo rato, hasta que apretó los dientes y asintió. No la decepciones, sé bueno con ella, siempre, para siempre. El joven, con su mochila al hombro y una carta de amor para Nicole en la mano, se dio la vuelta y se alejó. Claro que no voy a traicionar a Nicole. Quien traiciona el amor verdadero merece ser atravesado por 1000 flechas. ¿Qué se siente ser atravesado por 1000 flechas? Víctor pensó, ahora lo sabía.